Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Padre. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya, 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 santo, 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 y digno de suprema alabanza, digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza y del reconocimiento. Poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta. Mi alma se regocija en ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Una disculpa. El teléfono. El reloj de la recámara está atrasado. Y está atrasado. Yo me levanté creyendo que iba a transmitir a las 7 y no. Cuando venía para transmitir, según yo, a las 7 de la mañana, y cuando abrí el teléfono aquí, eran las 7:30. Bendito Dios, dije, santo Señor. Exactamente a las 7:30 me di cuenta. Y según yo, faltaban todavía tiempo para las 7 en el reloj de la recámara, y el reloj de aquí ya faltaban, eran las 7:30, está atrasado como con 40 minutos, con 45 minutos. Así que aquí me quedé leyendo un ratito y escuchando la transmisión anterior, que fue desde el lunes, hermano. Les dije que nos íbamos a ver desde el jueves por la mañana probablemente, pero mira, hoy es viernes. Nos vimos el jueves por la tarde. Hoy es viernes, bendito Dios. Así que damos gracias a Dios, hermano. Perdónenme. Aleluya, por no haber prendido el teléfono desde que me levanté. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Y en el último día que estuvimos aquí, que fue el lunes, aleluya, hablamos acerca de cómo aboliendo en su carne, o sea, la reconciliación de todas las cosas las hizo en la cruz del Calvario. Y en su carne, en la cruz del Calvario, abolió las enemistades, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos, para crear en sí mismo. ¿Te acuerdan que les dejé una tarea? ¿Quién se acuerda de la tarea que les dejé?
de revisar nada más en la carta de Efesios. Se los dejo en el Nuevo Testamento, van a tardar mucho. Pero nada más en la carta a los Efesios, revísenme por favor cuántas veces repite en Cristo. Cuando usted haga eso, en Cristo se va a dar cuenta que nosotros vivimos en Cristo, que somos templo del Espíritu Santo. Y que vivimos en Cristo. Amén. Por lo tanto, yo no puedo vivir 12 veces. Nuestra hermana Esmeralda halló 12 veces. Amén. Sí, gloria a Dios. La felicito, hermana, por su obediencia. Ahora, yo sé que la mayoría no lo hizo, pero voy a pedirles por favor que lo hagan. Que la Escritura les hable a ustedes, hermanos. Necesitamos enseñar que la Escritura les hable. Amén. Y también añádale, hermanos, a sí mismo. Cuando dice a sí mismo es Dios haciendo las cosas en él mismo. Amén. De ese tiempo, no estamos escudriñando. Amén. Amén, hermanos, de verdad. No en el sentido de querer escudriñar porque en ellas tenemos la vida eterna, no. La vida eterna ya la tenemos nosotros. Cuando usted entienda que ya tiene la vida eterna, entonces se va a dar cuenta que Dios no le manda a escudriñar las Escrituras, sino que las Escrituras nos confirman que es Jesús, que la palabra es Jesús. Y por eso la palabra tiene que morar en nosotros en la abundancia. Amén. Porque necesitamos aprender a depender de la palabra, hermano. Usted necesita, y yo necesito aprender a depender de la palabra. ¿Cómo sé que dependo de la palabra, hermanos? Yo procuro no escuchar otros predicadores, pero hay predicadores que cuando los escucho, digo, mira, él piensa como yo. Le digo a mi esposa, mira, él piensa como yo. ¿Por qué? Y son de otra parte del mundo. ¿Me explico? No son mis vecinos. Pero podemos encontrar una afinidad espiritual. Porque necesitamos aprender a depender de la palabra. Ya estamos aquí en casita, hermana. Gracias a Dios, hermana. Gracias por sus vidas. Seguimos bendiciendo sus vidas. Amén. Entonces, si yo aprendo a depender de la palabra, entonces yo tengo confianza en Cristo. Aprendo a depender de Cristo. Acuérdense que en el nuevo pacto, Él dijo, voy a poner mis leyes y mis estatutos en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seráis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, serán mi pueblo. Entonces mi trabajo es amar la palabra y el trabajo de Dios es escribir sus palabras, sus estatutos en mi mente y en mi corazón. Ese es el trabajo de Dios. Eso es un pacto, eso es un contrato.
Es algo que Dios no puede evitar hacer. Pero Él necesita. Es más, mira lo que voy a decirte. Él ya las escribió. El día que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Dios estaba escribiendo un libro. Por eso David dice, y en tu libro fueron escritas estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Son las obras que Dios preparó de antemano antes que nosotros naciéramos. Amén. Dios la preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Es lo que estábamos leyendo precisamente en el versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Y todo lo bueno, hermano, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede todo lo bueno? Por favor. Santiago lo dice. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y cuál es el don perfecto? Es Cristo Jesús en nosotros. Y cuando Cristo Jesús está en nosotros, entonces el fundamento está puesto. ¿Hay alguien en casa? Si nos regresamos a primero a los Corintios, capítulo 2, creo que es el versículo 17. El último versículo del capítulo 2. Es el 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hay alguien en casa? Si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que toda la palabra ya está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que yo necesito es activarla. ¿Cómo? Muriendo a la carne. Yo no puedo decir, como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, mientras yo esté en la carne. Yo necesito estar muriendo. Es imposible que no esté en la carne, porque soy de carne y de hueso. Pero ahora el Espíritu de Dios se ha unido con mi espíritu y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese templo va creciendo para ir edificándose ¿en qué, hermano? Para ir edificándose en amor. O sea, el fundamento es el amor. Sí, tú sabes que el fundamento es Cristo y tú dices que estás edificados sobre Cristo. Sí, hermano, pero Cristo
Cristo, Cristo es el regalo que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no dice que va a dar, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a aquellos 15,000 o 5,000 personas, perdón, sin contar las mujeres y los niños? ¿Sí? Y Jesús se separó de ellos porque querían hacerlo rey, mandó a los discípulos y se subió a la montaña a orar, y cuando era medianoche se fue caminando sobre el mar. Alcanzó a los discípulos, subió a la barca y llegaron al otro lado, Capernaum. La gente estuvo buscándolo 3 días y no lo encontraron. Se pusieron en ayuno 3 días otra vez, porque ya no había. Fíjense qué bueno es el Señor. Cuando alimentaron aquella multitud, Jesús les dijo: recojan lo que sobró. Juntaron 12 cestas y allá van con las cestas. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque Jesús necesitaba que se dieran cuenta de su necesidad. Primero les frustró su necesidad porque vinieron sin comer buscando ver milagros. Mucha gente se acerca a Jesús buscando milagros. Y cuando es satisfecho su milagro, comen. Entonces Jesús se aparta, pero quita todo vestigio. No les deja absolutamente nada. ¿Para qué? Para que lo anhelen. No por la comida. Para que lo anhelen, no por los milagros. Para que lo busquen. Él se subió a la montaña a orar y él despidió a los discípulos. Él se quedó solo para ellos y a los discípulos los mandó. A veces cuando Dios hace un milagro en una persona, Jesús se desaparece de ellos. Acuérdense en el estanque de Betesda. Acuérdense del ciego. De nacimiento, en el capítulo 9 de San Juan. Lo sanó y se fue a un lado Jesús. Y no sabían quién los había sanado. ¿Para qué? Para que lo buscaran. El ciego le dijo: Señor, dime quién es y creeré. Yo soy, le dijo. A ver. Jesús se fue al monte a orar. Jesús sabía que lo estaban viendo. Pero ninguno de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños, fue a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban satisfechos. ¿Hay alguien en casa? Y cuando lo encuentran, 3 días después, ya que regresan a Capernaum, hey, maestro, te hemos estado buscando. Sí, pero no porque creyeran en él, sino porque querían más pan. Y Jesús les dijo: yo sé que ustedes me buscan, pero no porque vieron el milagro y comieron el pan y se saciaron. Ustedes me buscan porque quieren más pan. Y Jesús les dijo:
que Él era el pan que descendió del cielo. Y Jesús le dijo que la obra de Dios era que creyéramos en Él, en el que Dios había enviado. Y ellos sacaron me imagino sus plumas y sus lápices o sus cuadernos, y dije, ¿cuáles son las obras de Dios para ponerlas por obra? O sea, el hombre quiere terco hacer obras para ser salvo. Y lo único que tenemos que hacer es creer en el que Él envió. Y es eso precisamente, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios, en el que Él envió. Creer que Jesús es el Hijo del Dios. ¿Cuál fue la respuesta que dio Pedro cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la obra de Dios. Lo que Él nos ha dado a nosotros es a Cristo para morar en nuestro corazón. Por eso ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como soy miembro de la familia de Dios, tengo un fundamento: andad en amor, andad en Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es, hermanos. Y aquí dice, pues aquí está la respuesta, mire, el versículo 21, de quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. De quien todo el edificio, hermano. ¿Por qué habla en ese sentido? Porque está hablando de un cimiento. ¿Qué es el cimiento? Es lo que sostiene, hermanos, una estructura para una casa. Para poder edificar una casa se tiene que poner una cimentación. Por eso en el capítulo 7, los 2 versículos últimos, habla acerca de un hombre prudente y un hombre insensato. Que el prudente edificó su casa sobre la roca y el imprudente, el insensato, edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo acontece a uno, lo mismo acontece al otro. O sea que porque estamos en Cristo creemos que no vamos a tener problemas. El que edificó sobre la roca, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos, dieron con ímpetu contra aquella roca, pero contra aquella casa, perdón, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que edificó sobre la arena, también vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa cayó, ¿por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. Cuando la orden es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y cuando Jesucristo es el cimiento,
el cuerpo, el templo o la edificación se levanta solita. Se levanta solita. ¿Hay alguien en casa? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si el cimiento es Cristo, ¿quién crees que le da la fuerza al edificio? ¿Quién crees que sostiene al edificio? El cimiento. Y el cimiento lo pone Dios, como mandando a su Hijo Jesucristo a morar en nuestros corazones. Entonces, el que va a edificar es el Espíritu Santo. Es Cristo el que dice, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí no se trata de hombres edificando. Perdónenme, hermanos. Yo voy a escuchar esto, muchos hombres que son apóstoles y profetas, la paternidad espiritual, perdónenme. Que tienes que buscar un mentor, perdónenme. Que no tiene por qué buscar un mentor. Durante 3 años y medio, el Señor me metió a orar, a leer la Biblia 8 horas diarias. Me enseñó a orar, me enseñó a ayunar. Me enseñó que los demonios se sujetan en su nombre. ¿Hay alguien en casa? Me enseñó a conocerlo y luego me metió a una iglesia. Y después me dijo de la apostasía de la iglesia. Y cuando dije eso, me dijeron algunos compañeros ¿qué pasó, hermano? ¿Cambió Dios? No, no son capaces de creer que los que cambiamos somos nosotros. Sabemos que Dios no cambia. Pero cuando cambiamos nosotros, creemos que estamos cambiando para bien siendo unos religiosos. Es increíble, hermano, que yo mismo pueda quitar el fundamento. Es increíble que yo dependa más de una institución que del Espíritu Santo. Yo no puedo depender de una institución. Mira, hermano, ni puedo depender de la iglesia. Escucha esto, por amor de Dios. Yo como miembro del cuerpo de Cristo, si yo soy mano, yo no dependo de los pies. Mi función no depende de los pies, ni mi función depende de la otra mano.
¿Hay alguien en casa? ¿De quién depende mi función? De mi cabeza, hermanos. El ojo no depende de los pies ni de las manos. En un sentido primordial. Fíjense bien lo que voy a decir, hermano, para que usted tenga en su corazón siempre de quien debe depender. Debemos depender de la cabeza que es Cristo, pero el ojo necesita la mano. Los pies necesitan los ojos. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde se los enseño? Y cuando yo entienda que necesito los pies, yo no voy a cortarme un pie porque el pie está cojeando. Porque me duele el pie y yo voy a sanar. Mis ojos se van a dar cuenta de un problema y le van a preguntar a la cabeza qué podemos hacer para sanar al pie. No lo van a cortar y lo van a echar fuera. No. Por eso, cuando yo hago eso es que soy un niño espiritual. Yo soy más importante que Cristo, yo decido quién sí y quién no. Por eso dice que el propósito de Dios en los hombres que Dios da como dones, no como autoridad, no como dueños de la grey, sino como dones con el mismo Espíritu de Cristo, porque Dios les quitó la cautividad. Y entonces los dio, o sea, Dios los limpió completamente de todo pecado para que no haya iras, soberbias, contiendas y disensiones, para que vivan conforme al Espíritu. Esos son los que Dios puso para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y en el capítulo 4, en el versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. O sea, como en amor. Ellos tienen que estar llenos de amor, apóstoles, profetas, no llenos de orgullo y de soberbia, que si los se van de un lado y luego al rato son apóstoles, se van de ese lado, al rato son megapóstoles, y ellos tienen que ir creciendo y rebasan a Jesús. Y ellos deciden que sí y que no, y Jesús observándolos, viéndolos, cómo rompen la unidad del cuerpo de Cristo. Y entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca, fíjate bien lo que voy a decir. ¿Hasta qué? Ahorita vamos a continuar con el nunca. La edificación del cuerpo de Cristo. Eso, Dios da hombres dones para que a través de esos dones que están fundamentados en el amor, porque ¿de qué sirve que yo tenga dones si no tengo amor? Es el capítulo 13 de 1 Corintios y se va a dar cuenta. Hasta que todos lleguemos, todos, ¿qué es todos? ¿Qué es todos? Todos somos, todos los miembros del cuerpo de Cristo.
Todos, hermanos. Todos somos todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a tener una sola fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a conocer a Jesús. Hasta que todos lleguemos. Cuando sea eso, vamos a llegar a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿En qué, hermano? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mis manos van a crecer siempre y cuando reciban de la cabeza lo que Dios manda al corazón para que bombee la sangre que lleva la vida a toda la carne, a todos los miembros del cuerpo. De la misma manera, en Cristo, de la misma manera, en Cristo, es exactamente lo mismo. Es el Espíritu de Cristo mandando su Espíritu a cada uno de los miembros para que tengan vida, para que se desarrollen de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo a ideologías y estrategias humanas, sino de acuerdo al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo se la pasa gritando en todas las cartas: andad en el Espíritu, anden en Cristo. A ver, ahí está otro en el Espíritu, en Cristo, en sí mismo. Y entonces dice, hermanos, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Todo lo que la cabeza tiene para las manos tiene que llegar a las manos. ¿Para qué? Para que usted extienda la misericordia de Dios en usted. No la ayuda a cuentagotas que recibe. Un día fui en una misión del pastor. Me dijo, estábamos construyendo un edificio. Y me dijo, mira, quiero que vayas a las tiendas de los hermanos y quiero que les digas que vas en la misión de Jacobo y Juan. Eso es todo. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo fui con las hermanas. ¿Qué necesitamos, hermano? Me hicieron 2 hojas de cuaderno por delante y por detrás. Éramos como 30 y tantos hermanos trabajando de lo que se ocupaba para darle de comer a los hermanos. Entonces llegué a la tienda de uno de los hermanos y me bajé me prestó su carro el pastor. Y llegué a la tienda de uno de los hermanos y me bajé y entré a la tienda y no me hicieron caso. Estaban esperando que entrara el pastor. No me atendieron. Sí me dijeron paz de Cristo, pero no me atendieron. Porque estaban esperando que se bajara el pastor y como el pastor no bajaba, entonces me dice, ¿se quedó en el carro el pastor? ¿Y te mandó a ti? Me mandó a mí, le dije, pero no está en el carro. ¿Te prestó el carro el pastor? Dijeron. Así, hermano. ¿Te prestó el carro a ti el pastor? Sí, ¿por qué? Fíjense el concepto que tenían del pastor. Se les hacía increíble que el pastor me hubiera prestado el carro. Dios le pague, hermana Marta.
La hermana Marta me prestó su carro para moverme en Estados Unidos. 2 meses, hermano. Y cuando el pastor de la hermana Marta se enteró de que ella me había prestado su carro, es un carro recién, no es un carro viejo, no es una carcancha, hermano. Era un carro que era demasiada tecnología para mí. Y eso es que se le aplasta para aprenderlo se le pone el dedito. Y cuando el pastor y la esposa del pastor se enteraron de que me había prestado su carro para moverme yo, porque yo iba a regresar a llevarme mi carro. No, 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 no. No necesita irse, aquí tiene un carro. Me prestó su carro, el hermano. La esposa del pastor no lo podía creer. Pero mire, son tan humildes esos pastores, hermano, que dijo, ¿qué lección nos acaba de dar, hermana? Y la hermana Marta no entendía por qué la hermana le repetía, ¿qué lección nos acaba de dar, hermana? Qué bárbaro, cómo tenemos que aprender todavía. Ellos son pastores ya ancianos. Pero la mujer estaba asombrada. ¿Qué lección nos acaba de dar el hermano? Pues que no entiendo. ¿Cómo que no entiende? ¿Cómo que no sabe? Pues nadie presta su carro en Estados Unidos a un mexicano para que lo maneje, para que se mueva en él. Y usted nos acaba de enseñar. Se quedó asombrada y aprendieron una lección. Y nosotros investigamos lo que cuesta una multa cuando un mexicano maneja un carro de un americano. Pues nosotros estábamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cada vez que nos subíamos, bendice a la hermana Marta, bendice a su esposo, bendice a sus hijos, bendice a su casa, bendice su carro. Y duramos 2 meses, hermano. Gracias a Dios, entregamos el carro. Es increíble lo que Dios hizo. Miren, hermanos, íbamos por una visión. Cuando llegamos a Mexicali, llegamos en nuestro carro. Cuando me vio la hermana, me dice, hermano, usted no puede manejar así, está muy cansado. Yo lo voy a llevar. Y dejamos el carro ahí, mis hijos fueron al siguiente domingo a recogerlo. Y la hermana nos llevó en su carro. Nos dejó allá en Tucson y ella se regresó en la misma noche. Después la hermana Marta nos prestó su carro, la hermana Marta nos trajo a Mexicali. Y ayer la hermana María, veníamos muy lentos porque mi hija necesitaba descansar. Y nos trajo la hermana María ayer para acá. O sea, es increíble lo que Dios hace, hermano. Cuando llegamos a Tucson, mi cuñado se quedó asombrado. Me dice, Lupe, me dice mi cuñado, qué bárbaro, estás rodeado de gente. Jamás había visto gente así. Estás rodeado de gente muy buena. Y luego una persona que no nos conocía organizó una comida y la rifó y sacó quién sabe qué tantos dólares para que no se, porque si digo cantidades se espantan. Y al otro día la trajo y nos conoció y se la entregó a mi esposa y a mi hija. O sea, es increíble, me dice.
Y digo, esas personas que tú dices, yo no las he conocido mucho tiempo, las acabo de conocer. Y ellos escucharon la caña cascada y fueron movidos. Esto es el cuerpo de Cristo, hermanos. Así funciona el cuerpo de Cristo. Ese es el amor. Todavía una hermana, ella se me acerca y me dice, mira hermano, este dinero es para la gasolina en México. Cuando llegamos a México, la hermana que nos trajo nunca me pidió nada, pero yo me acerqué a ella y saqué el dinero que me dieron y le dije, mira hermana, la hermana que me dio este dinero me dijo estas palabras. Este dinero es para la gasolina de México. Y le dije, usted ahora no se llama María, ahora usted se llama gasolina. Este dinero es para usted. ¿Por qué? Porque Dios no estaba pensando en mí, estaba pensando en ellas. En el Antiguo Testamento, aunque afligido yo y necesitado, dice, el Señor pensará en mí. El Señor ya no piensa en mí, hermanos. Si yo estoy edificado en Él, Él pone su mente en mí. Recibe revelación. Estamos en Él, vivimos en Él, vivimos para Él y vivimos por Él. Por eso si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, porque estamos edificados en Él. Cuando llegué yo a aquella tienda y que me bajé, estaban esperando que el pastor se bajara. Y no se bajaba el pastor. Y fueron y se asomaron, no está el pastor. ¿Y a qué vienes? Me dijo. Y le dije yo, vengo en la misión de Jacobo y Juan. ¿Y qué es lo que quieres? Saqué la lista y empecé a leérsela. Y me dijo, párale, me dijo. Pero me falta como la mitad todavía. No, sí, ya sé. Tú estás como mi papá me dijo. Fíjense qué fácil se salió el hermano de la tienda, porque el dueño de la tienda estaba el que me atendió. Tú estás como mi papá. Y yo le dije, pero ¿cómo como su papá? Me dice, mi papá me enseñó una vez que cuando pidas algo, pide el doble para que te den lo que necesitas. Yo no estoy pidiendo, hermano, el doble, me falta. No, pero ahí déjala, me dijo. Hasta ahí te voy a dar. ¿Se da cuenta cuando uno tiene una religión? ¿Se da cuenta que no podemos entender? Si alguno te pide que lleves una carga por 1 milla, ve con el 2. Eso es el amor de Dios. El otro es legalismo. El otro es religión. Yo me quedé maravillado y le dije, Señor, gracias por poner a Marta y a María a mi lado.
Por eso dice, hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Paz de Cristo. ¿Cómo nosotros decimos que estamos fundamentados en la doctrina de Cristo? Que la iglesia está edificada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Si no vivimos la vida de Cristo en nosotros. Porque si nosotros estamos vivos, hermanos, no es porque nos hayamos hecho miembros de una iglesia. No, hermano. Es porque Dios envió a Cristo en nuestros corazones. Y todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Cristo está en nosotros, nuestra vida tiene que ser una adoración continua. El problema es que a mí me han enseñado que en el templo solamente se adora. Pero aquí el apóstol me está diciendo que todo lo que haga, lo haga en el nombre de Jesucristo. Entonces, yo no vivo en el templo, yo vivo en mi casa, en mi trabajo, con mis compañeros, en la escuela, en la fábrica. Ese es el lugar que Dios escogió para adorar, no la fábrica, es aquí. No es la fábrica, no es el templo, no es la oficina. Pero como yo vivo en este planeta y tengo necesidad de trabajar, de hacer la vida normal como la viven todos los seres humanos, yo necesito entender que desde que me levanto voy a adorar a Dios en mi forma de vestir. Y ahí no hay imposiciones. Pero yo tengo que saber que me visto para adornar, no para adornar, que mis vestiduras son santas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que está aquí adentro es el que las santifica. No son las vestiduras las que me hacen santo. No me he visto para mostrar. Miren, hermanos, yo me puedo poner ¿cómo se dice? Vestirme como las musulmanas, ¿no? Pero mis deseos internos están viciados. Y se cumple el proverbio que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces voy a entender que no son las vestiduras, que es el que está dentro de mí. Entonces voy a ser libre de todo prejuicio de vestiduras, que es pecado ponerse esto, que es pecado ponerse esto otro. No, hermano, no estamos nosotros para decir que es pecado. Pecado es, teniendo a Cristo en el corazón, ser un legalista. Pecado es que viviendo en la gracia quiera aplicarles la ley a los demás. Pero digo yo que estoy edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pecado es que no ame a mi esposa y como yo digo que soy la cabeza, la traigo aquí y aquí y aquí y aquí. Y le reclamo. Pecado es que viviendo en la gracia sea un desgraciado.
Pecado es que quiera que mis hijos anden como yo digo y los castigue cada vez que no hagan lo mismo. ¿Dónde lo aprendí? Pues de la iglesia. De los que dicen, que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pecado es que honres más al pastor que tu relación con el Espíritu Santo, con Cristo que está en ti. Pecado es que seas idólatra, pero dices que estás edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos crezcamos, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de estar edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la sustancia de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Es decir, tenemos la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina, por amor de Dios? El fundamento, hermanos, es Cristo. Y el apóstol, sabiendo esto, tiene que llamarle la atención a los Gálatas. Y les dice, ¿ustedes corrían bien? ¿Quién los estorbó para no obedecer al Evangelio? ¿Ustedes adoraban a Dios? ¿Quién los regresó a la ley? ¿Quién los regresó a edificar templos? ¿Quién los regresó a ponerse un sacerdocio? ¿Quién los regresó a ponerse vestiduras delicadas para presentarse a hablar la palabra de Dios y decir, es que nosotros honramos a Dios con los vestiduros? ¿Quién les estorbó para volverse a esclavizar en mandamientos humanos? ¿Ustedes corrían bien? Y dice, ojalá se castrasen los que los manipularon. Eso es profundo, hermano. Un día vamos a hablar de eso. ¿Por qué el apóstol dice eso? ¿Cómo es posible que ellos engendren un evangelio diferente? Ahora, ¿cómo es posible que todo el mundo esté corriendo tras un evangelio con obligaciones, con imposiciones, con ayes y con condenaciones y con maldiciones? ¿Cómo es posible que no podamos darnos cuenta que la primera iglesia que Jesús formó, la formó en la carne? Y los dejó listos para que recibieran el Espíritu Santo. Hoy queremos edificar como Cristo en la carne, pero ya no se debe edificar en la carne, porque si lo que conocimos a Cristo según la carne ya no lo conocemos así, dijo el apóstol. Ahora, el que va a edificar es Cristo y es en el Espíritu. ¿Cómo es posible que no podamos entender a estas alturas que tenemos la comunicación total en el mundo y podemos disfrutar de la palabra de Dios por montones y montones y montones de todas partes, de todos tipos de evangelio, predicando a Cristo? Ya voy a terminar. ¿Cómo es posible que el apóstol tenga que decirles, hijitos míos?
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo es posible que no entendamos que es Cristo en nosotros? Que nos sintamos orgullosos de una institución, que nos sintamos importantes porque somos los pastores, pero sin Cristo en ellos. ¿De qué sirve que usted sea pastor y Cristo no está formado en usted? ¿De qué sirve que usted sea el líder de una institución si Cristo no está formado en usted? Pero decimos que la única iglesia que se va a salvar es la Santa Madre Iglesia, igualito que la madre de las abominaciones de la ramera. La ramera es la madre de todas las abominaciones. ¿Cómo es posible que si alguien habla mal de nosotros y empiece yo, pero empiezan a demandar? ¿Cómo es posible? Si el amor todo lo puede, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. No busca lo suyo. No busca su reconocimiento. No busca su propia fortuna. No busca su éxito. No busca su ego. No busca su orgullo. No busca demostrar que a él Dios lo puso. ¿Cómo es posible decir que yo estoy fundado en el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Y todavía decir que siendo la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Ay, hermano, pero no veas eso. No veas eso. Todos nos fallamos. Es que yo soy de carne, yo soy humano. ¿Sí? Cristo también fue humano. Cristo sigue siendo humano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Una cosa es el cuerpo de Cristo, que en todas las coyunturas que se ayudan mutuamente reciben su crecimiento según la actividad propia y cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otra cosa es el legalismo, el sincretismo religioso mezclado, el cristianismo mezclado con doctrina de demonios para imponerse, para tratar de corregir. Ese es el espíritu que está en todo el mundo. Los bendecimos, hermanos. Usted tiene que tener cuidado. Si su fundamento está formando, si Dios está formando a Cristo en usted. Amén. Bendiciones, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.